Ahí viene. Ahí viene. Entonces, bueno, pues vamos a empezar como hemos estado trabajando para que nos hagan una exposición y luego tendremos chance de platicar. Bueno, déjenme ubicar en el mundo. Han sido días muy interesantes y bueno, ayer no fui al Zócalo, pero me la pasé viendo todo el evento. Entonces traigo como mil cosas en la cabeza. De verdad que no puedo arrancar. ¿Qué cosa? Necesito así como colocarme en el mundo. Porque claro, yo vengo de hacer otras cosas desde temprano, entonces ya no sé en qué chip estoy. La sesión de hoy está dedicada a una autora que es igualmente polémica y que ha sido motivadora de muchos debates y controversias, igual que Marcela Lagarde, que es Marta Lamas. Y es una autora que desde mi punto de vista es una lectura obligada para entender muchas de las discusiones que tienen lugar, no solamente en México, sino en América Latina, desde otras coordenadas. Y eso es interesante porque Marta Lamas y Marcela Lagarde fueron compañeras de banca. Ellas estudiaron juntas en la licenciatura, tuvieron un recorrido muy similar durante su juventud, durante buena parte de su vida, y poco a poco pues fueron tomando caminos distintos y eso ha dado lugar a situaciones sociales muy curiosas que no voy a plantear ahora, pero de hecho son hasta muy cercanas en edad. Marta Lamas nació en el 47, Marcela nació en el 48, las dos son doctoras en antropología, las dos tienen múltiples reconocimientos internacionales, tienen distintos doctorados honoris causa. De hecho, Marta Lamas fue candidata al Premio Nobel de la Paz en el 2005, justo por su trayectoria tan importante impulsando los derechos de las mujeres, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero a diferencia de Marcela, Marta Lamas se autoidentificó durante mucho tiempo como una intelectual y como una activista, más que como una académica. Su colocación y su autorreconocimiento como académica es bastante posterior al inicio de su carrera, y esto también tiene una impronta muy importante porque toda su obra, si bien es rigurosamente académica, la escribió como intelectual, reconociéndose a ella misma como una intelectual y como una formadora de opinión pública. Esta actividad, esta ubicación de esa manera en el mundo, pues tiene mucho que ver con cuáles fueron como dos grandes momentos en su trayectoria. Uno, cuando está plenamente involucrada con su actividad como intelectual crítica de muchas cosas, y el segundo momento cuando ella misma se coloca y se autodefine como académica. En ese sentido, en esa primera época, ella fue una gran impulsora de la revista FEM, pues que es la revista feminista histórica en este país, y después ella funda Debate Feminista con el objetivo de generar espacio para la escritura de muchas feministas que no estaban colocadas en la academia, pero que tenían muchas cosas que decir respecto a los debates públicos del momento, pero también como una forma de divulgación a través de las traducciones de artículos, capítulos, ensayos fundamentales en la discusión anglosajona, fundamentalmente, aunque también en la discusión en lengua francesa, en relación con los tópicos que se estaban discutiendo en las décadas de los 80, los 90 y hasta inicios del 2000. También ella fue fundadora de Semillas, una asociación civil activa hasta la fecha que da apoyos muy importantes a grupos de mujeres, sobre todo a grupos, no a personas en lo individual, aunque también lo hace,
que tienen liderazgos comunitarios, liderazgos populares y que están involucradas en proyectos de investigación, pero sobre todo en proyectos de incidencia que necesitan fortalecimiento. Semillas da al mismo tiempo financiamiento económico y apoyo académico, político para la formulación de las propuestas, los proyectos, etcétera, y eso lo tienen haciéndolo mucho tiempo. Y por supuesto, pues es la fundadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, que sí está dirigido específicamente a la formación de liderazgos, sobre todo en mujeres populares, o como se le podría clasificar o calificar como mujeres del movimiento popular, del movimiento social, que está mucho más en la base que lo que está institucionalizado. Y eso es muy interesante porque a Marta Lamas se le ha acusado muchas veces, y lo digo como acusación, de que es una feminista institucional. Y la verdad es que habría que ver en qué momento, hasta qué punto y en relación con qué es una feminista institucional, y quizás su labor también más destacada, porque articula activismo y participación política, es la creación de GIRE, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, que ha sido precisamente la organización que en este país ha hecho esfuerzos continuos durante décadas para impulsar medidas en relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y particularmente para lograr la despenalización del aborto. Fue el impulso de GIRE el que estuvo detrás de la ley de la Ciudad de México del 2007, que logró despenalizar algunas de las causales de aborto en la ciudad, y eso se fue expandiendo a otras entidades, y después, ante la reacción conservadora frente a las leyes de despenalización del aborto, tuvo un papel fundamental en contener las contrarreformas que se fueron implementando en distintos estados de la República, al grado de que en el gran prestigio del siglo XXI en México es que por primera vez hay mujeres encarceladas en un número considerable en el país por haber abortado, cosa que había tenido una cierta tolerancia hasta antes de que se impulsara esta ley. Su gran, digamos, contribución en el campo activista y político es justamente esto, esta actividad constante en relación con la despenalización del aborto en México y en América Latina. Y también eso es un trabajo que se le reconoce en otros países de nuestro continente. A lo que yo quisiera enfocarme en esta sesión es a su contribución conceptual, en realidad porque considero que es ahí donde podemos ver otra acepción de interdisciplina diferente a las dos anteriores, porque no es una interdisciplina declarativa en el sentido de decir voy a trabajar esto desde una perspectiva interdisciplinaria, sino es una interdisciplina puesta en acto, y puesta en acto desde la forma como Marta Lamas hace una revisión genealógica de cómo se ha ido elaborando y reelaborando el concepto de género, y al mismo tiempo porque en esa reconstrucción genealógica va a ser una crítica fundamental a la perspectiva culturalista, muy de boga en el feminismo estadounidense, sobre todo entre las décadas de los 70 y los 80, que fue la que estableció esta distinción aparentemente tajante entre sexo y género, entre biología y cultura, y va a ser Marta Lamas quien critique esta dicotomía a partir de considerar que no hay esa disociación tan clara y tan excluyente entre una dimensión y otra, sino que el género está trabajando siempre en relación con una tercera, digamos, cualidad, que es la constitución psíquica del sujeto. Y es ahí en donde ella hace una elaboración interdisciplinaria del género, trayendo
a la discusión los aportes de la antropología con los aportes del psicoanálisis y los aportes de la ciencia política. Esas van a ser tres grandes líneas de pensamiento que constantemente está articulando nuestra autora, y en ese sentido no solamente critica los binarismos que, como veíamos en la primera sesión, son uno de los puntos de partida de las propuestas feministas, sino que ofrece salidas a esa elaboración binaria, poniendo el énfasis en algo que estaba ahí como rondando en las discusiones, pero que finalmente ella sedimenta cuando plantea que cuando estamos hablando de género no estamos hablando solamente de la oposición con el sexo, sino que cuando estamos hablando de género estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo como una entidad completa, y disociar cuerpo y sexo analíticamente es inútil, porque no existe el sexo sin el cuerpo, y a la vez toda la elaboración de género en relación con cuerpo sexuado está remitiendo a esa noción del cuerpo como algo que va mucho más allá de ciertas partes, funciones, anatomía o fisiología. Cuando introduce la importancia del cuerpo como totalidad, va a hacer una inversión de términos. Si con Marcela Lagarde veíamos que la cultura es la que moldea al género, Marta Lamas va a plantear lo opuesto. Marta Lamas va a plantear que es a partir del género que se moldea la cultura. Y bueno, pues eso es toda una hipótesis a trabajar, toda una hipótesis de trabajo, porque no es solamente una relación de causalidad, digamos, sino que es una relación en la cual toda la discusión entre individuo y sociedad, individuo y cultura, deja de ser dicotómica también. ¿Por qué plantea, desde mi punto de vista, por qué plantea Marta Lamas esta inversión de términos? Porque va a plantear que son los individuos generizados los que van produciendo y reproduciendo la cultura. No hacen ese trabajo como individuos neutros, sino como individuos que ya pasaron por un proceso de generización, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la cultura, sí, pero no como depositarios de lo que dice la cultura, sino como, digamos en otro lenguaje, agentes que pueden ir también contribuyendo a modificaciones de la cultura. Y esto es clave en el pensamiento de Marta Lamas. Si el género sirve para algo, no es para describir, sino para encontrar aquellas vetas de cambio que introducen los propios sujetos generizados, los propios individuos imbuidos por el género. Ahí es en donde entra la dimensión psíquica con toda la fuerza. En esta elaboración conceptual de Marta Lamas, la estructuración psíquica es la que realmente nos tiene que importar, porque es a ese nivel que se elabora la identidad sexual, y al elaborarse la identidad sexual se rompen las ecuaciones fáciles de sexo, género, masculinidad, feminidad, porque no es solamente una imposición cultural, es que la experiencia del individuo y la experiencia psíquica e intrapsíquica del individuo le lleva a hacer una formulación propia de esas coordenadas y le lleva a tener opciones, por así decirlo, aunque ella no habla de opciones, pero digamos, a tener las posibilidades de identificarse a sí mismo de manera distinta a cómo ha sido identificado o a cómo ha sido colocado dentro de ciertas categorías. Por eso, para Marta Lamas, la noción clasificatoria de género no sirve. Esa noción clasificatoria, si lo vieron en el capítulo que les sugerí de cada quien tiene una cajita y entra en esa cajita o ya no tiene lugar,
pues es realmente arbitraria e inútil, porque está anulando la propia capacidad de cada individuo, e individuo en la noción psicoanalítica, de colocarse de cierta manera en el mundo y de autodefinirse en el mundo. El género sería una posibilidad de elaboración de contenidos siempre sujeta a esta relación, muchas veces tensa y contradictoria, entre lo social y lo individual. La contradicción se vendría a materializar en el reconocimiento o no de la identidad sexual que autoproclama cada individuo en su particularidad. Es decir, yo te puedo ver como hombre, pero si tú me dices que no eres hombre, yo ya no sé qué hacer. Esa fórmula es la que llama a Marta Lamas a pensar en una crítica profunda al carácter institucionalizado del género, pero no solamente institucionalizado a través de las formas de organización del Estado, sino también a partir de cómo los colectivos sociales generan prácticas institucionalizadas. La heterosexualidad sería una práctica plenamente institucionalizada que está articulada con las instituciones del Estado, pero que también tiene un ámbito propio. Y este ámbito propio es la sexualidad. Cuando Marta Lamas define a el género como la construcción cultural de la diferencia sexual, está haciendo un ejercicio de abstracción, porque en realidad lo que va a estar en la base de esa elaboración cultural es la sexualidad como la materia prima con la cual trabaja la sociedad, la cultura y los individuos para autodefinirse y para autorrepresentarse. En este sentido, una beta muy importante de institucionalización, insisto, es el carácter hegemónico de la heterosexualidad, también construida en términos binarios, que se disloca cuando le damos al género una acepción no instrumental, es decir, cuando dejamos de verlo como un elemento clasificatorio, como un elemento plenamente normado, para ver la maleabilidad del género. Y esa maleabilidad, insisto, tiene que ver con la organización psíquica, la configuración psíquica y por lo tanto con romper con fórmulas que solamente son uno a uno. En esta elaboración no solamente estamos hablando de la sexualidad, Marta Lamas pone un énfasis importantísimo en la diferencia sexual y en todos los malos entendidos que ha habido en torno a la diferencia sexual, cuando se la ve únicamente como un elemento vinculado con la biología y con el sexo en sentido estricto, para plantear que la diferencia sexual es una elaboración mucho más amplia, que trasciende este ámbito. En esta elaboración, para ella lo clave es la diferencia sexual. Está el cuerpo, está la sexualidad, está el género, pero lo que finalmente se moldea, lo que finalmente moldeamos socialmente es esa diferencia sexual que es inherente a todo individuo. No es que unas personas tienen diferencia sexual y otras no. Todas hacemos parte de ese elemento constitutivo, pero ahí entra todo este otro juego. El lugar que ocupamos dentro de la diferencia sexual nos asigna o nos predefine lugares sociales y políticos específicos. Como verán, toda esta elaboración está discutiendo no solamente con la noción culturalista del género, sino también con la noción constructivista del género.
con esta noción de, pues cada quien es el producto de su época, de su momento, de su historia, y eso le moldea. Para Marta Lamas, esta construcción, esta aproximación constructivista también queda de ver, porque no alcanza a explicar cuáles son el conjunto de elementos que configuran eso que se llama cultura y que intervendría en el moldeado de la diferencia sexual. Eso es interesantísimo porque ella tiene distintas definiciones de cultura, incluso en un mismo texto puede tener distintas aproximaciones a cuáles son los elementos constitutivos de la cultura. Pero para ella el central es la simbolización, porque ese es el que le permite vincular con las elaboraciones psicoanalíticas, particularmente lacanianas, que ponen un peso fundamental justo en el proceso de simbolización como elemento configurativo de lo psíquico. Entonces no es que todo en la cultura sea importante o igualmente importante para la configuración del género, sino que hay elementos críticos en esa configuración. Y entonces a lo que nos llama es a ver cuáles son los procesos de simbolización. Y es tan importante para ella que en varios momentos, en varios trabajos menciona, es más fácil cambiar una pauta de la cultura que una pauta de la simbolización. O sea, podemos cambiar una práctica, pero a lo mejor el simbolismo que acompaña esa práctica permanece prácticamente intacto. Un ejemplo muy banal es: yo decido no casarme, pero el hecho de que yo no me case no anula la institución del matrimonio. Porque el simbolismo que acompaña a la figura marital, y no solamente el simbolismo, pero digamos, lo que acompaña en ese nivel, permanece intacto. Tú decidiste no casarte, pero todo lo que rodea esa práctica, ahí está. El simbolismo, los procesos de simbolización y por supuesto los procesos de significación son la punta de toque. Podemos cambiar las leyes, podemos cambiar muchas cosas, pero a la par hay que ir cambiando todos los elementos de los procesos de simbolización. Hay que ir resignificando y a la par creando nuevos símbolos y nuevos significados para poder romper con binarismos, con todo tipo de esencialismo y, por supuesto, para transformar al género. Como nos encantan las salidas más o menos fáciles, si decíamos la semana pasada que uno de los problemas con los textos de Marcela Lagarde es que se toman como glosarios, por decirlo de alguna manera, lo mismo sucedió con la definición de Marta Lamas. Pasó del ámbito activista, del ámbito académico, a muchísimas instancias y casi se convirtió en un mantra decir que el género es la construcción cultural de la diferencia sexual, sin que eso estuviera plenamente entendido y sin que eso se explorara. De hecho, pasó en la política pública y muchos de los procesos de sensibilización, de formación en género, partían de decir, el género es esto. Y a partir de ahí se hacía cualquier cantidad de formulaciones exóticas sin tomar en cuenta que la intención de hacer esta definición no solamente es analítica, sino política. ¿Cómo podemos trabajar con ese proceso de configuración cultural de la diferencia sexual para transformarla en un sentido, ella dice, democrático radical? Y aquí tenemos otra coincidencia con Marcela y con Diana Mafía en el sentido de decir, podemos aspirar a otro mundo, pero en el que estamos, en el aquí y el ahora, pareciera que estamos persiguiendo un ideal democrático. Si es eso,
vamos a radicalizarlo, porque como está, no le sirve a nadie. Es un modelo democrático simulador, un modelo democrático que en realidad se concentra solamente en procesos electorales o en algunos otros mecanismos de política formal, pero no está democratizando las relaciones sociales, no están entrando a vernos como personas iguales, como personas equivalentes, no está entrando al núcleo de aquello que debería ser la democracia. Y no es que sea lo mejor, pero si lo tenemos, que se vaya componiendo. En ese sentido es que para ella, como lo menciona Gabriela Méndez, que es quien hace la introducción a la antología que les compartí, pues el objetivo es transformar al género. ¿Cuáles serían algunas de las posibilidades de transformación del género? Romper radicalmente con el esencialismo y con el binarismo, reconocer a la diferencia sexual como una oportunidad de distintas formas de ser humano, humana, y aquí es en donde entran todos los lenguajes de la diversidad y de las disidencias, con igual reconocimiento, pero ahí hay muchas tensiones. Y hay muchas tensiones porque todas estas configuraciones, todas estas elaboraciones responden a una política sexual. Y bueno, política sexual viene obviamente del feminismo radical estadounidense, de la noción inicial de Kate Miller, de poner a la sexualidad en el centro de la organización social para explicar el conjunto de la vida social e histórica, pero en la perspectiva de Marta Lamas, la política sexual atraviesa todas las dimensiones de lo humano, desde lo individual hasta el Estado. Y en ese sentido, hay un conjunto de prácticas cotidianas que impiden la radicalización de la concepción de género y hacen esfuerzos denodados por mantenerla en un ámbito de acepción no solamente tradicional, sino conservador. Ese es uno de los problemas con la categoría de género, que ha sido usada por todas las posiciones políticas para justificar propuestas, leyes, cambios, inmanencias, imposibilidad de cambio. Algunas de las pautas que consolidan la política sexual son estas: el biologicismo, dejar de tener una mirada compleja en relación con la interacción de biología, sociedad, cultura, psique, y ver solamente la dimensión biológica como determinante de todo lo demás. Determinante, bueno, en todas las prácticas, y como las mujeres tenemos la capacidad de lactar, tenemos que apostar por la lactancia materna, porque de verdad que es la neta del planeta para la nutrición de las criaturas, para la sobrevivencia en los primeros meses de edad, etc., sin tomar en cuenta todas las connotaciones sociales, simbólicas y políticas que trae consigo el hecho de tener la capacidad de lactar. Ese es uno de los, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos tener de cómo la política sexual actúa en todas las dimensiones y actúa como un medio de control social entre las personas. Y el biologicismo es una de las dimensiones de ese control social que vamos ejerciendo cotidianamente unas personas en relación con otras. No es solamente una postura teórica de hasta dónde la biología, hasta dónde el sexo, es una práctica social. Eso me parece muy interesante. La otra es el moralismo, y eso es el eje de las discusiones contemporáneas
con la obra de Marta Lamas. Para Marta Lamas, esta vinculación entre sexualidad y política sexual pasa por la vigencia, la fuerza, el alcance que tiene la doble moral sexual, en esa acepción tan linda que nos regalaron las feministas soviéticas, sobre todo Alejandra Kollontai, pero que ella trae a la mesa para decir, muchas veces atribuimos una conducta moral a quienes se asumen dentro de una posición religiosa, a quienes se adscriben a ciertas iglesias, a las organizaciones sociales que son derivaciones de las estructuras jerárquicas eclesiales, pero en realidad esa moral forma parte también de la conformación del género. Y es esa moral la que nos impide ver otras posibilidades de configuración genérica. Podemos llegar a un cierto tipo, incluso de vindicación política, pero es muy probable que llegue un tope moral desde esta doble moral, en donde unas cosas son permitidas para un género y le son prohibidas a otro y a la inversa. Entonces, la heterosexualidad está imbuida de una doble moral, de una moral binaria, dicotómica, y por lo mismo nuestros actos están imbuidos de una postura moralista. Solo cuando reflexionamos y hacemos conciencia y tomamos postura en relación con esas conductas, esos principios, esas prácticas, eso pasa a otro tema, a otro problema. Y es desde esta doble moral que también hay una constante en la política sexual, que es el punitivismo. El punitivismo entendido no solamente como el castigo concreto a través de leyes y del ejercicio de la justicia, sino también el punitivismo social. Cuando ejercemos un juicio moral, estamos juzgando y hasta cierto punto de vista estableciendo una sentencia en relación con quien tiene una cierta práctica, una cierta conducta. Y ojo, no es que Marta Lamas esté llamando a todo se vale, que podría ser como la lectura. A lo que está llamando es a tener una conciencia crítica de cómo actúan estos tres marcadores de la política sexual en relación con las construcciones de género, para poder pasar a pensar en términos éticos, en términos de una ética política que no se quede solamente en el discurso, sino que oriente otras prácticas. Por eso habla del aborto como un problema de ética aplicada. Lo que se pone en confrontación en los congresos estatales o de la Unión cuando se discute el aborto, pues son estos problemas, estas concatenaciones entre biologicismo, moralismo, punitivismo, sí, y que hace pasar, diría Marta, que hace pasar la postura política como una postura ética, cuando en realidad es una postura moral. De construir todo eso es una pauta epistemológica que ella está, digamos, vindicando en todos sus textos. La deconstrucción crítica de todos estos andamiajes es fundamental, y por eso también apela a pensar en la posibilidad de una política sexual democrática. Democrática en el sentido de que no se conculquen los derechos, en primer lugar, el derecho a ser, el derecho a la autoidentidad, el derecho a la autoidentificación, y ¿cómo se dice? En consecuencia, no se conculque ningún derecho que esté marcado por esta política sexual. Pero,
como decía antes, esto no puede tener lugar si no hay una transformación cultural. Es desde ahí que ella dice, para poder cambiar esta política, incluso en una perspectiva democrática, que no es suficiente, sino que es solamente un paso en el camino, hay que tener otra política cultural. Porque el peso de la heterosexualidad, de la heteronormatividad, de esta política sexual, va de la mano del lugar que culturalmente ocupa y de los procesos culturales que se llevan a cabo cotidianamente para mantenerla, para conservarla e impedir que se modifique. Aquí es en donde entramos a este ámbito de el género no tiene por qué ser estable, el género no tiene por qué ser fijo, el género puede dar pie a la reformulación de los significados, particularmente de los significados simbólicos que lo constituyen, pero eso no va a ser una reacción espontánea. Esto tiene que ser el resultado de una política cultural fuerte, sólida, sistemática, que pase por una revisión crítica de todo lo que está detrás, sobre lo cual, bueno, habría mucho que hablar. Pero como estamos en el plano de los marcos más generales, no tanto de los aspectos puntuales de esta elaboración, a mí lo que me interesa es retomar esta noción de Marta Lamas de que si algún sentido tiene elaborar la categoría de género, es para conocer de otra manera, para no solamente generar otra forma de conocimiento, sino para que cada quien pueda desarrollar otras habilidades de conocer. Y me parece que no está en los textos de la antología, sino en otro texto donde Marta Lamas dice, podemos discutir filosófica y epistemológicamente las distintas nociones que hay sobre conocimiento, pero a final de cuentas lo que reúne a todas esas nociones es la capacidad o el momento en que se cambia de una percepción a otra en relación con un observable. Si el género sirve para cambiar de percepción, para analizar otras formas de expresión de lo social y de lo cultural, entonces tiene sentido como conocimiento. Si el género solamente sirve para reiterar lo ya sabido, no tiene ninguna capacidad analítica ni heurística. Por eso, género y conocimiento irían de la mano como recursos para la crítica. No conocer en abstracto, sino llevar las distintas nociones de género, las distintas aproximaciones de género a la crítica de los ámbitos en los cuales se han elaborado y al mismo tiempo a la propuesta a partir de esos marcos, de esos márgenes. Durante mucho tiempo se discutió el procedimiento, el método de Marta Lamas, porque, a diferencia de otras autoras feministas, le da mucho peso a los autores varones. Y eso también se ha tomado como un elemento de criticismo, no de crítica, sino de criticismo, en relación con la forma de trabajo de Marta Lamas, pero ella lo explica en varios momentos. Es necesario leer lo que producen los intelectuales hombres porque ven la parte del mundo que no ve el feminismo, o porque la ven desde un cierto punto de vista y hay que discutir con ese punto de vista. Pero además, también entre los autores, como entre los hombres más cercanos, puede haber aliados. Y esa es una noción también de su propuesta política que ha sido criticada y discutida, pero que hay que traer a la mesa, porque
al final de cuentas lo que está tratando de decir en varios momentos es la transformación atañe a todas las personas generizadas, ¿sí? Las mujeres tenemos un lugar fundamental en señalar el camino, pero otros sujetos generizados tienen que participar de este cambio y de esta transformación. Y el conocimiento también sirve para eso. El conocimiento, una vez que está más o menos elaborado, tiene que ser como socializado, tiene que ser compartido para transmitir. Conocer tiene sentido si se transmite ese conocimiento y si esa transmisión sirve para actuar. Y ahí es en donde podemos ver que desde el inicio Marta Lamas ha hecho una combinación de activismo político con activismo cultural y activismo académico. De hecho, cuando empieza este segundo momento de su trayectoria más vinculado con la academia, dice, eso no quiere decir que yo deje mi activismo, pero ahora lo voy a hacer desde acá, desde estas instancias, o desde el 7º piso, no, ya está en el 14, de esta torre. Y uno de los mecanismos para poder introducir por lo menos la inquietud en relación con el cambio es generar opinión pública. Y eso de verdad que es una dimensión también muy importante en el trabajo de Marta Lamas, estar presente en todos aquellos espacios de la vida pública en los que hay que señalar dónde están esas pautas de la política sexual, cómo están actuando esas pautas de la política sexual y a quiénes afectan. Y después de ver a quiénes afectan, ¿qué se puede hacer para salir de la afectación? De tal manera entonces que me atrevo a decir que hay como este andamiaje articulado entre conocer, transmitir, actuar, generar opinión pública y provocar, por lo menos, insisto, la inquietud del cambio. Y bueno, termino, para terminar más o menos a la hora que hemos concluido en las otras sesiones. Es que la escuelita funciona. Con esta idea que iniciaba en el sentido de que el trabajo de Marta Lamas es profundamente interdisciplinario, profundamente documentado, igual que las autoras que hemos visto. Es una mujer erudita que conoce con mucha profundidad varios de los referentes conceptuales, de los referentes teóricos que ella pone a interactuar. No diría dialogar, porque me parece que el verbo que mejor podemos aplicar en el caso de Marta Lamas sería interpelar, o en todo caso eso que no existe como interlocutar, pero provocar la interlocución con otros, con otras, con otros. Y es desde ahí que podemos decir, o podría decir, que en el trabajo de Marta Lamas la interdisciplina aparece como un ejercicio analítico, que nos lo va desglosando poco a poco, de manera muy pausada en sus distintos artículos y capítulos teóricos, porque también hay que distinguir, digamos, los capítulos que tienen mucho más que ver con la formación de opinión pública y posicionamientos políticos y los artículos de orden más teórico. En ese sentido, insisto, esta interdisciplina o este ejercicio interdisciplinario siempre está vinculado con la postura ética de qué quiero colocar, desde dónde y qué crítica estoy haciendo a la política sexual, y siempre pensando en esta vinculación con la práctica y la política. ¿Para qué? Ella es la más feliz suscitando debates de todo tipo, pero en este caso específicamente para provocar debates de
orden teórico que estén situados. Debates teóricos en los cuales algo que es fundamental para ella es escuchar las voces de las mujeres afectadas por aquello que se está debatiendo. Hay una utilidad práctica del conocer que está situada precisamente en las mujeres. Otros sujetos de género también, pero su punto de partida es la experiencia de las mujeres. ¿Qué es lo que dicen las mujeres en relación con los grandes debates en los que he estado inmersa, sobre todo en lo que va del siglo XXI? Porque la teoría es una teoría con utilidad práctica y la teoría permite establecer puentes con las categorizaciones políticas, jurídicas, activistas, y en ese sentido, pues ella ejemplifica muy bien cómo muchas de las nociones feministas de hoy en día vienen del activismo, pasan por un ejercicio analítico en los medios académicos y se mantienen en interlocución con los activismos, con las instancias activistas. En este sentido, por eso, ella plantea esta necesaria y reiterada escucha a las posturas no feministas y a las posturas antifeministas para salir del círculo, para no estar discutiendo siempre entre las feministas, cuando puede ser que las discusiones que tengamos que dar sean con quienes no comparten nuestros puntos de vista, nuestras propuestas, nuestra ética, y que estén defendiendo un marco de vida mucho más conservador, o que estén teniendo propuestas alternativas radicales en donde tenemos también que escuchar y ver cuáles son las posibilidades o no de articulación. Bueno, pues me parece que esto es un esbozo muy general de algunas de las vetas del trabajo de Marta Lamas, sin perder de vista esta complejidad de su persona y de su trabajo, que va, insisto, articulando todas estas cosas y que difícilmente podríamos como que colocar solamente en una posición. Y bueno, lo último, por si no lo saben, además de todo, Marta Lamas es artista, se los dejo de tarea para completar el cuadro. Muchas gracias, Muchas gracias, Pati. Damos paso a la discusión, entonces, para que haya rondas de intervenciones, tratamos de agrupar algunas y luego que haya una segunda intervención o tercera intervención de Pati. Entonces, bueno, no sé si quién quiere arrancar o comenzar. Nos fuimos nutriendo poco a poco. A ver, Leo. A ver si lo puedo plantear claramente, porque lo estoy así pensando, que tiene que ver con esto que señalaste, Pati, en torno a su noción de género como constructor de la cultura, y que ahí va implicada una concepción también de agencia. Lo digo porque mucha de la teoría a veces que va a hacer énfasis en las estructuras, ¿no? Digamos, que pueden incluso pensar al patriarcado o al sistema sexo-género, parecen en cierto momento atrapar al sujeto, sujetar al sujeto, y en ese sentido no se entiende, por ejemplo, las posibilidades de transformación que existen y que son evidentes más allá de hacia qué dirección puedan ir, ¿no? Entonces, lo pienso porque una de las cosas que Marta Lamas tiene es una apuesta por la opción de decidir, ¿no?
Y esto me llama mucho la atención porque hay feministas, por ejemplo, cuando la discusión en torno a la prostitución, que eso, digamos, encona, porque además más allá de la discusión política, hay una discusión también teórica, ¿no? Muchas dirán, las mujeres no tienen posibilidades de decidir, ¿no? Las mujeres son construidas como, dirían Marcela, como cuerpo para los otros, sexo para los otros, ¿no? Entonces, pero Marta Lamas sí apelará a una posibilidad de elección que las mujeres tienen para incluso estar en estos espacios. Lo que te quiero preguntar, si tiene que ver con esta idea de que el género construya la cultura, si de ahí, digamos, podemos derivar esta posición política que tiene en ciertos asuntos que van desde la prostitución hasta la bienvenida a la diversidad sexual en el sentido de romper incluso con el binarismo sexual. Ok. Yo pienso que podríamos ver las posturas al respecto justamente en cómo son las prácticas sociales las que van modificando los contenidos de género y estos van modificando la cultura. El problema con las posturas culturalistas es que solamente ven cultura, sociedad o cultura, individuos, sin mediaciones. Lo que Marta Lamas está diciendo es que hay muchas mediaciones entre el individuo y la cultura, entre lo social y la cultura. Y es en esas mediaciones en donde se pueden ir moldeando, modificando o incluso de una manera mucho más elemental, reconociendo lo que no responde al modelo, lo que no responde al canon. Si lo hiciéramos como un ejercicio epistemológico, quizás lo primero que habría que hacer, siguiendo las pautas de Marta Lamas, es reconocer lo que los sujetos de género dicen de sí mismos. Y al hacer este ejercicio de reconocimiento, ver cómo están actuando en relación con las asignaciones de género, con la identidad de género, con la identificación de género y hacia dónde las proyectan. Esa es una parte fundamental en su acepción del género, que sí hay posibilidad limitada, no dice que abierta totalmente, que hay una posibilidad, por limitada que sea, de que seamos conscientes de que hacemos cosas con el género. Que sí tenemos como una marca subjetiva del género, es innegable, pero que eso sea definitivo e inamovible es otra cosa, diría ella. Entre otras cosas porque la configuración psíquica se da en determinados momentos de la vida, pero también se puede ver trastocada por distintos eventos, desde eventos traumáticos hasta eventos de otro tipo, como es ir al psicoanálisis y que te hagas cargo de lo que ha sido tu trayectoria como sujeto psicoanalizado o psicoanalizada. Y en ese momento hay modificaciones. Esa es una parte fundamental de su noción de la construcción cultural de la diferencia sexual, ¿sí? Porque pasa por esos procesos, pasa por la interacción con otros sujetos. No es el sujeto solo que se hace y se rehace a sí mismo, sino que pasa, incluso el psicoanálisis es una relación personal, no es una relación que solamente el sujeto trabaja,
sobre sí mismo, la persona trabaja sobre sí misma. Tiene este impulso que detona la pregunta, que detona la interacción con quien está haciendo el psicoanálisis. Y por lo tanto, hay estos procesos de ida y vuelta. Ella nunca dice dialéctico, ¿no? Pero sí hay procesos de ida y vuelta entre todos los elementos que configuran al género. Y la marca personal, la pauta personal de quien desde su configuración de género se ve y actúa en relación con lo que ve. Si entendemos esto, me atrevo a decir que podemos entender por qué en la discusión sobre la prostitución y el trabajo sexual, ella apela constantemente a que escuchemos a las trabajadoras sexuales. Porque no es que no han hecho ningún ejercicio de reflexión sobre su posición social, su situación laboral, su vida personal, ¿no? Y ese ejercicio interno puede ir acompañado o no por las posturas políticas de quienes les acompañan, les defienden o están en contra, etcétera, ¿no? El problema, dice Marta, es que no se las escuchan. Eso dice ella. También vienen las otras posturas que dicen, las escuchamos y de lo que escuchamos derivamos otras consecuencias, otras posibilidades, otras posturas. Pero el ejercicio básico de escucha, ahí está. Y yo sé que es difícil, digamos, que desligar la elaboración teórica de las consecuencias políticas. Pero sí creo que es un ejercicio necesario para poder entender las consecuencias políticas, para poder entender, me parece, de manera como más asertiva las distintas posturas en relación con los temas polémicos que ella ha trabajado siempre. La violencia, el aborto, el trabajo sexual, la prostitución, el comercio sexual, que son además varios de los temas que afectan de manera directa a la mayoría de las mujeres en los contextos contemporáneos, ¿no? No sé si... ¿sí? ¿Quién más quisiera participar? Pero, híjole, es que, bueno, primero, me gustaron mucho las lecturas, creo que, porque además, o sea, creo que las elegiste muy bien en el sentido de una, digamos, como del 2000, la otra del 2012 y la otra del 2017. Ahí también se ve una evolución de su propia perspectiva de Marta Lamas y la variación que hace respecto a cómo piensa incluso el sexo mismo e incorporar a Annie Fausto Sterling, en fin. Sin embargo, sí tengo como una serie de cuestiones que quisiera traer a colación, más a partir de las lecturas que necesariamente de lo que expusiste, Patti, porque me parece, o sea, algo que me parece muy relevante es esta noción que nunca aclara y que, digamos, no la trabaja tampoco ni lacaniana ni freudianamente, que es la de la diferencia sexual. Y es, para mí, yo le aplicaría lo que ella dice de las otras autoras, o sea, le critica a Judith Butler, que no cita a Bourdieu ni a Marcel Mauss, y ella no cita a Lucy Irigaray, que tiene trabajando lo de la diferencia sexual desde los 70s, que fue discípula de Lacan y que le hace una crítica profunda a esa noción de diferencia sexual, no negándola, pero sí trabajando la perspectiva. Entonces, pues me parece que ahí hay también pues esta cuestión de con quiénes elegimos discutir y por qué. Hay una sola cita, Luz Irigaray, y es muy general, ¿no? Entonces, yo creo que además hace un recorte de la noción de diferencia sexual que no está problematizado. O sea, ella problematiza a partir de eso, y eso sí me parece muy relevante. O sea, la consecuencia de traer a colación la noción de diferencia sexual, lacaniana, y que obviamente Lacan se funda en Freud con algunas diferencias, pero sí considera, y entonces le da un dinamismo al género
en el sentido de justamente no ligado a un sexo como tal, sino a un cuerpo sexuado. Y eso sí que me parece como muy relevante. Y a un proceso, que es de lo que trata el psicoanálisis, que además, bueno, ahí quisiera hacer una mención, a ver si después la retomo, pero una cuestión de que la sexuación es un proceso. O sea, no es que el sexo sea un dato físico natural, ha sido naturalizado, pero la sexuación es un proceso y entonces la diferencia sexual entra en ese proceso. Y claro, recupera de Lacan los 3 registros de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Pienso yo que no suficientemente problematizados, o sea, yo traté de hacer una lectura transversal, no solo de lo que nos dejaste, sino de algunas otras partes de la antología, y ella misma se pregunta y no lo resuelve, ¿qué es lo real del cuerpo? Y eso pues sería una de las preguntas que te haría. Pero luego también esta noción de que es problemática y que otros autores como el propio Santiago Castro Gómez lo ha trabajado, no solo para la diferencia sexual, sino para cómo se piensa lo psicoanalítico, el sujeto barrado, etcétera, el objeto A, la falta, qué es lo que me falta en su argumentación, no porque se tenga que volver una experta del psicoanálisis, pero sí dialogar, por ejemplo, entre otras, con las que medio cita como Adams y con las que no cita como Lucy Irigaray, ¿no? Entonces, donde la diferencia sexual pareciera que la presenta el psicoanálisis como transhistórica y transcultural, o sea, están todas las culturas, como una estructura general, pero cuyos contenidos efectivamente son cultural e históricamente condicionados, ¿no? Entonces ahí está, no la paradoja, sino a donde entra el juego de la noción de hábitos. Luego, es lo que te decía, que yo siento que recorta la noción de diferencia sexual, despojándola de toda su relación. Sí habla del lenguaje, pero no suficientemente de cuál es el tipo de lenguaje del que está hablando Lacan, ni tampoco de qué significa el significante, ni el objeto A, lo que ya acabo de decir. Y me parece que en esa idea, que ella misma le dice criticar a Butler con la cuestión del performance del género, o sea, reifican para mí algunas de estas autoras la noción de sujeto liberal, que está hasta cierto punto incluido en la propia perspectiva psicoanalítica occidental del psicoanálisis, pero que ha sido muy criticada justamente por colegas, hombres y mujeres psicoanalistas decoloniales, que van a hacer una crítica a pensar a Lacan como alguien que hablaba, o sea, del individuo bueno, y además en realidad es que a veces hay una lectura como del individuo que escoge o que decide o que tiene opciones, cuando en realidad más bien Lacan era bastante más constreñido a lo social, o sea, más bien no tiene opciones porque el deseo se le formula de una cierta manera y bueno, entonces me parece que hay ahí como eso y bueno, quería, digamos, preguntarte tu lectura de esa situación. Incluso tampoco me parece mucho, y eso que a mí me gusta mucho, la posición de Marta Lamas y sobre todo respecto a esto último, lo que trae de Luigi Ferrajoli y digamos como jurista, en el sentido de hablar de trabajar ya en la práctica de los derechos humanos, en el sentido de derechos sexualizados, vamos a decirlo así, o sea, de la diferencia. Eso me parece muy relevante, ya en lo práctico, pero sí me parece que en la parte conceptual, pues como que le falta a veces ir a las raíces, discutirlas realmente qué es lo que implica, y la crítica que le hace Irigaray a Lacan y al propio Freud, de que es un deseo masculinizado, digamos, este deseo, y que tiene que ver con incluso, y esa otra autora lo trabaja como con esta cuestión de que las mujeres tenemos otro tipo de deseo que no es como el de los hombres y como lo presentó Freud mismo en la noción de se acumula, digamos, energía y luego hay una descarga, y dice, las mujeres no trabajamos bajo esa lógica, o sea, en el sentido sexual, digamos, y la sexualidad como parte de todos los ámbitos de la vida. Entonces sí me parece ahí que hay como una serie de cosas. Y donde me parece muy interesante que sí que recupera la noción de hábitus, justamente por ser esta bisagra, digamos, entre lo estructural y la agencia del sujeto, del agente mismo. Pero bueno, ahí habría, y te digo, me gustó mucho que hubiera los 3 textos, porque sí se ve esa evolución y sobre todo en el último, como ya
una posición declaratoria muy importante de abrirnos a eso que nos interpela, de lo transexual, de lo transgénero, de la intersexualidad. Ella no habla, pero digamos de las personas no binarias, en fin. Entonces creo que ahí hay una cosa que me parece importante, y que yo pienso que esa última posición tendría que cambiar su propia discusión sobre la noción central de toda la antología de diferencia sexual, ¿no? Entonces no sé cómo verás esos comentarios y esas cuestiones, pero... bueno, nada más quiero decir otra cosa, porque es que luego las formas expositivas de algunas autoras, que yo, pues a lo mejor malamente, pero voy a calificar así de muy casicas, es muy, no, pues es que esto no y esto no, y a mí me parece que Chodorov y las otras que han trabajado con la noción de, además volviendo a releerlas, me parece que su perspectiva es muy interesante, y sobre todo a la luz de alguien que Norma conoce muy bien, que es Evelyn Fox Keller. Yo sí creo, por ejemplo, que se nos hubiera hecho sin hacerle un homenaje ahora que falleció en el 2023, en fin, pero que esa cuestión que justamente pone el dedo en la llaga de cómo se configura el deseo desde que nacemos, vamos a decirlo así, sí, es desde que nacemos, porque ya lo otro, claro que es desde antes, pero para no entrar en la discusión de cuándo empieza el sujeto a ser sujeto y cuándo el aborto debe ser permitido o no, que ya sabemos, yo estoy a favor del aborto, obviamente. Entonces, pero sí la cuestión de cómo, como que las desecha muy rápidamente, según ella, por falta de profundidad en su análisis psicoanalítico. Yo digo, pero ella recae en lo mismo. Y ellas sí están trabajando en esta articulación muy profunda entre psicoanálisis y un psicoanálisis feminista, y que muy sociologizado, sí, porque es justo como que de traer a colación de cuál es la relación que ejercemos con la madre o con quien ejerce la función materna, y obviamente lo que Lacan llama la ley del padre. Yo puedo estar en contra de que le llamen la ley del padre, habría que buscar otro término, pero en realidad eso opera para la configuración del deseo de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco lo que quería traer a colación, porque sí me parece que central es su noción de diferencia sexual, y pues ¿qué piensas ahí de eso, no? Primero, la noción de diferencia sexual a mí me parece fundamental. Fundamental porque sí hace una diferencia, valga la redundancia, con otras concepciones del género, que prácticamente la pasan de largo y todo está centrado solamente en la diferencia entre sexo y cultura, sexo, biología, sexo, sociedad. En ese sentido, me parece que sí es muy importante. Coincido contigo en que no explora muchas de las implicaciones de la diferencia sexual, específicamente la del deseo, que sí me parece central, y ahí coincido plenamente contigo. Ahora, eso tiene que ver, me parece, con que ella dice, sí, están el psicoanálisis más sociologizado y el psicoanálisis más interiorizado, yo me voy por el segundo. Y al tomar esa opción, pues deja de lado estas discusiones que tú estás señalando. Sí, no estoy en desacuerdo con lo que tú mencionas, pero tiene que ver con la opción que toma, tiene que ver con la elección que hace de sus fuentes, y yo creo que también tiene que ver mucho con el ámbito de discusión en el cual ella se mueve y en el cual quiere seguir como teniendo interpelaciones. Y específicamente ella se mueve muchísimo en el ámbito antropológico anglosajón. Y eso también en algunos momentos ha sido una crítica a ella, de que ve muchísimo a las autoras y autores de este lado del mundo y poco a las que circulan en América Latina. Y eso también es interesante en sus trabajos, porque con el paso del tiempo se va desplazando hacia América Latina. Empieza con una perspectiva muy anglosajona, centrista. También de la filosofía contemporánea, bueno, Sí. o sociología como Bourdieu o Marcel Mauss y otros así. Sí, bueno, es sorprendente que tome a Bourdieu, por cierto. Y así como tú tienes tus asegúnes, a mí me cuesta un poco de trabajo, digamos, que conectarme con el manejo que hace de hábitos, o con esta afirmación de que la definición de Bourdieu de género es la mejor y la más completa. Eso sí me da un poco de escozor, pero porque tiene que ver con esta
elaboración más amplia, que no, a ver, Bourdieu no es un especialista en género, es un especialista en hábitos, me parece, ¿no? Pero hace esta casi equiparación entre género y hábitos, que me parece problemática, obviamente, ¿sí? Pero sí, lo que me interesaba destacar más que nada es su apuesta por romper el binarismo a través de la introducción de estas otras posibilidades, ¿no? Y eso es lo que me interesaba mucho más que entrar en detalle en estas formulaciones. ¿Que hay que entrar? Sí, pero no me parece que esas formulaciones contradigan el método que ha seguido. Un poco me interesaba más ver esa dimensión del método, ¿no?, que la elaboración conceptual misma. Ahora sí me parece que da muchas opciones y que, como todas las autoras, te da pistas pues para seguir pensando. Yo no trasladaría mecánicamente su noción de diferencia sexual a cualquier contexto cultural, por ejemplo. Si bien es un hecho, la diferencia sexual es un hecho, si entramos al mundo de lo simbólico y de la simbolización de ese hecho, pues ahí no puede ser ni transcultural ni transhistórica en un sentido pleno, pero sí sigue siendo un referente. O sea, pero, no, porque tú cómo verías que su noción de diferencia sexual opera, porque en el fondo es, aunque ella diga que no es, y qué pasa con esto del sujeto liberal, sí es de todos modos la configuración del deseo un hecho cultural e histórico, pero digamos, yo sí estaría de acuerdo que hay una estructura transhistórica, pero tiene contenidos diferenciados. Entonces, bueno, en fin. Sí, y efectivamente me parece que en estos trabajos específicamente no elabora tanto la noción de sexuación como en otros previos, cuando está mucho más involucrada con Freud, ¿no? Sus escritos de los 80, por ejemplo, sí están como más abocados a explorar esta noción de sexuación, pero me parece que también tiene que ver con lo que va teniendo que explicar en relación con el activismo y la práctica política. Y en ese sentido adquieren más relevancia algunas dimensiones que otras, ¿no? Yo no sé si ella se definiría como una teórica o como alguien que hace un uso práctico de la teoría, como lo veíamos al final, para impulsar otras cosas, ¿no? La voy a entrevistar a ver qué me dice. ¿Quién más, compañeros, compañeras? Bueno, yo diría que es bastante tiempo. O sea, me ha tocado estar en exámenes con ella y eso lo es, pero bueno, habla. No, lo digo porque en algún momento ella dijo, yo soy una intelectual, no soy una académica, ¿no? Sí, sí. Norma. Norma. Yo quería enfatizar, me disculpo que me estás contando, pero yo quería enfatizar un poco lo que pasó también al revisar a Diana y a Marcela. Yo creo que son teóricas que empezaron muy en los 70s y han vivido procesos de transformación muy importantes que las ha hecho rebobinar, rediscutir, revisitarse. Pero yo creo que Marta tiene una aportación muy grande, que es la primera o de las primeras que define muy claramente qué es género desde esta posición un poco crítica. Pero yo creo que al principio fue muy importante para aclarar, cuando siempre que empezábamos alguna discusión teníamos que definir qué es género, qué es categoría de género. Me acuerdo así, pero. Y sus textos eran muy claros y muy importantes para eso. Pues yo quería como enfatizar en ese primer aspecto, que luego a lo mejor se fue olvidando, porque ella, como dices, pues entró a otras cosas, y sobre todo como una gran promotora del aborto, que yo creo que esa es su principal aportación, la defensa, ¿no?, y la discusión sobre el tema, más que lo otro.
que sí tiene muy buenas. A mí me gusta mucho cómo ella aborda que el género también es algo que se simboliza, que es más como de esta parte psíquica importante interna, y que también yo creo que es parte de esta evolución que tuvo en su definición de lo que es género. Más allá de que estemos de acuerdo con ella en sus posturas como persona y políticas, ¿no? A lo mejor no, pero sí ha hecho también una escuela importante, no dentro de la institución universitaria, porque eso, a diferencia de las otras dos, no se dio, sino ella más bien en asociaciones externas, ¿no? Que ella misma fue creando. Yo creo que sí. No es pregunta, es un comentario. Ustedes saben que no soy especialista en estos temas, pero recuerdo que leí varios años después este librito que sacó sobre el acoso sexual, que me prestó Aleida, ¿no? Porque yo voy pepenando de las lecturas de Leonardo, de Tere, ¿no? De las discusiones que hacemos, ¿no? Y a mí me pareció, cuando sale ese librito, yo las escuchaba y sabía del revuelo que había causado, del rechazo, bueno, de los insultos que además recibió por ese librito, pero cuando yo lo leo varios años después, dije, no, esta mujer está señalando cosas, sobre todo esta parte que ponías en la anterior, ¿no? De toda la actitud moralina, punitivista, no recuerdo qué otro, y que daba luz sobre cosas que teníamos que tener cuidado con respecto al tema del acoso y cómo se estaba tratando el acoso en los espacios universitarios. Ciertamente, y sí recuerdo, no sé si lo discutí con ella o con Tere, el tema de cómo ella debate y está ahí muy presente con el tema, con el contexto cultural norteamericano, eso es cierto también, ¿no? Y a la luz de eso es que está, o una parte del texto está discutiendo cómo tendríamos que revisar eso. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy valiente, con todas las críticas y que recibió, pues, que se aventó al ruedo y dijo, va y sostengo esto, ¿no? Entonces, eso a mí me parece como una gran intelectual. O sea, eso definiría a una intelectual. Es consecuente de la postura. Sí. matizó, ¿no? Porque yo creo... El texto matizó porque lo que dijo es que ella reconocía que había dicho todo eso pensando en otro contexto cultural y social, que cuando ella siempre ha escrito que eso tiene que considerarse de manera primaria, ¿no? Entonces dijo, creo que tengo que hacer una investigación más centrada en América Latina y en nuestro país para poder hablar del acoso sexual. Entonces ya, de todas maneras ya no la perdonaron, muchas gracias. Bueno, tiene un texto muy importante en ese sentido, que es Dolor y Política, donde señala todo lo que ha tenido que revisar a partir de las críticas de las jóvenes feministas. ¿Mm? Claro, claro. Y eso tiene que ver también con una formación intelectual, desde, digamos, moverse de los criterios de verdad, de todos los criterios convencionales, para decir, me tengo que revisar, sí me dejo interpelar por lo que me están diciendo y voy a ver qué puedo modificar a la luz de estas otras cosas. Dolor y Política es muy interesante en ese sentido. Yo creo que las reacciones que han tenido también las hace discutir y pensar y reflexionar, hacerse la autocrítica por más vivas que sean cada una de su lugar. Yo creo que es muy importante esas cancelaciones, que yo estoy súper en contra, pero a fin de cuentas sí las hacen, pues yo creo que al principio un rechazo, pero después decir, bueno, a ver qué dice que no, porque todas me están diciendo que no, algo mal debería estar allí, tengo que considerarlo. Y en general tendría que ser un ejercicio no solo de las feministas, de todo el mundo, ¿no? Adelante, Yo quiero preguntarte si tienes alguna lectura sobre el lugar que
ella le da al mercado en la construcción del género. Al mercado. Al mercado. Sí, si tiene alguna postura específica sobre los cuerpos de las mujeres como objeto del mercado. Sé que en un sentido general hombres y mujeres están puestos en el mercado del capitalismo, ¿no? La noción capitalista, pues todos y todo puede ser objeto del mercado. Pero ella en particular tendría alguna posición al respecto. Lo digo porque, bueno, algunas posturas que ella tiene podrían interpretarse un poco como las mujeres puestas en el mercado tienen toda la libertad de decisión, pero que tanto están atravesadas por esas relaciones mercantiles, sus decisiones. Yo casi me atrevería a decir que no afirma eso, que tengan toda la libertad de decisión, me parece que no. Creo que es una extensión de un argumento que no necesariamente hace ella. Por lo menos en lo que le he escuchado últimamente. Sí tiene una apreciación en relación con las mujeres como trabajadoras sexuales en el mercado del comercio sexual. Y yo creo que particularmente lo desarrolla en El fulgor de la noche, que deviene de su tesis doctoral, ¿no? Pero también le he escuchado, no le he leído, pero le he escuchado reflexiones últimas en relación con lo que implica el mercado, la regulación del mercado y la explotación en el marco del mercado. Insisto, no se lo he leído, pero sí le he escuchado como estar pensando cómo reformular la idea de explotación en el mercado, lo cual también me parece interesante. ¿Cómo? El tema también de los vientres de alquiler. Sí, pienso que la postura de Marta Lamas al respecto, primero, empezó a ser un camino muy tajante de que el mercado no era importante, sino el derecho a decidir, ¿no? El derecho a decidir, llevarlo a sus últimas consecuencias, que hay que respetar, ¿no? También ha recibido muchas críticas sobre esto y ha reconocido la importancia también de considerar la explotación, pero ella me parece que tiene una postura muy pragmática al respecto, donde dice, pero no nos podemos dar el lujo de esperar hasta que eso cambie, ¿no? O sea, esa parte tan macroestructural, que sí es cierto, ¿no? Que no podemos esperar hasta que cambie, mientras tanto tenemos que considerar a las mujeres que ya están en prostitución, ¿no? Para que se les llaman trabajadoras sexuales, para entonces mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, algo muy duro y que de pronto matice, luego le cuesta trabajo matizar porque es más pragmática, me parece a mí, en estos temas, es el considerar, a pesar de que lo entiende, ¿sí? Considerar que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. Y ahí es donde cualquier comentario, ¿no?, que se haga al respecto, ella lo tacha de moralista. Entonces tiene esas luces y sombras, digamos, ¿no? Pero es que no es que no entienda. No es que no entienda que hay una parte importante de explotación sexual y que esa es la mirada pesimista, ¿no? Que es explotación sexual. Y tiene que ver con estas posiciones que hay ahora también con los vientres de alquiler, que se toman como cualquier otro trabajo. Por ejemplo, las nanas de antes y las madres de leche, que se llamaban, que eran las que amamantaban y que se contrataban para eso, pues igual muchas posiciones están en ese lado, ¿no? Un vientre de alquiler es por una necesidad y como cualquier otro trabajo, yo me alquilo. Y podrá ser discutible, pero hay toda una corriente que fundamenta muy bien eso. Precisamente viendo cómo funciona en las mujeres de América Latina, que no son las suecas o las europeas que usan todo ese sistema. Y que tendría que ver con su noción de política sexual, que no es solamente esta heterosexualidad enunciada, sino con todas sus implicaciones en el régimen global y en la globalización contemporánea. No, yo quería comentar
yo no soy experto para nada en el tema, para mí fue muy ilustrativa la lectura, y yo lo quería leer un poco al revés de como lo leía Aide. Es decir, yo conozco muy poquito el trabajo de Judith Butler, pero muchas de las discusiones sobre Butler a veces están haciendo un acercamiento tan denso y tan profundo que pierden algo que a mí sí me dio la lectura. Es decir, con todas las discusiones que se pueden hacer por gente que sí sea científica, social, profesional, sobre las carencias o las cosas que se dejan de citar, el ejercicio que hace hacer un pequeño zoom out, yo así lo entiendo, mirar un poco más allá y ver las conexiones con otros autores como Bourdieu y qué viene, de dónde y demás, más que como crítica, para mí fue como decir, bueno, esto está ubicado aquí y lo puedo mirar entonces con otros ojos, y entonces puedo entender mejor la genealogía para entonces poder ubicar pues, qué cosas son de método, qué cosas son digamos, de la conclusión última a la que llega el otro. Y en ese sentido, a mí yo siento que las tres lecturas ayudan a construir un argumento en ese sentido contra el binarismo, pues mucho más sólido, y yo se lo reconocería más como una cosa a favor. Otra cosa que me gustó mucho y que le comentaba ayer, incluso antier a Gisela, era, aunque no haga estas referencias a las autoras latinoamericanas, se convierte en una virtud el exceso de atención que hace algún anglosajón, y es que hasta cierto punto lo criba. Hay una nota al inicio donde comienza con el uso de las palabras y la ausencia de ciertas categorías en el inglés, su presencia en el castellano y cómo son diferentes, pues que ayuda desde mi punto de vista también a ubicar, ¿no? Pero yo creo que una cosa central, o una cosa que a mí me gustó mucho, es esta parte metodológica. Tú lo estuviste reiterando mucho y tratando de tomar nota, de siempre ubicar como una especie de tercer punto o de tercer polo, ¿no? Entre cultura y prácticas sociales, la mediación del género, la idea de diferencia sexual como otra que aparece en medio, la noción de la doble moral sexual como mediadora entre sexualidad y política sexual, y que me parece que a mí en la parte metodológica son muy caras o interesantes, porque la misma discusión entre sexo-cultura o entre género-cultura aparece en algunas discusiones en la biología. Digamos, el determinismo genético planteó durante mucho tiempo la noción de la cultura como determinada por el gen, y una contraposición insuficiente desde mi punto de vista que surge, que es la noción de construcción de nicho, postula la oposición contraria, especular, es decir, es la cultura la que termina determinando los genes, y hay algunos ejemplos más o menos sólidos. La capacidad que tenemos de digerir la leche, pues estuvo marcada por un contexto en que la leche era una fuente de proteína muy importante, pero creo que el ejercicio, como en esta parte que tú mencionas, como qué aporta la epistemología, yo encuentro que al ubicar esto que mencionas como una ausencia, nunca dice que se trata de un proceso dialéctico, ubicar cosas que se interpenetran, pero ubicar también un tercer punto, un tercer polo que rompe la dicotomía, eso es algo que yo creo que nos ayuda mucho, ¿no? Es importante, ¿no? Y una cosa que me quedé pensando, y era nada más que a lo mejor podía ilustrar o no, cuando mencionaste el tema del biologicismo y mencionaste específicamente la capacidad de lactar, pues es muy interesante, porque en realidad hay una construcción social de la biología, y es que la capacidad de lactar la tienen los cuerpos sexuados masculinos también. Es decir, todos tenemos, por ejemplo, Bauplan, glándulas mamarias, y que son estimulables y funcionables, tan funcionales que nuestro linaje hermano de los murciélagos, la función está puesta en los cuerpos masculinos, los cuerpos de los machos, digamos, son los que amamantan, no son las hembras, ¿no? Es decir, muchas especies. Pero hay una construcción social que está ahí en medio, ¿no? Y que oscurece la presencia de la glándula mamaria funcional del cuerpo del varón. Lo cual quiere decir que todavía tenemos mucho que discutir sobre el sexo. Creo que También son las dificultades que se desprenden de ahí, porque también hay una fisiología que, bueno, se puede ir modificando, pero hay toda una fisiología con el parto y la lactancia que nadie puede negar. Sí. A mí me gusta ¿Alguien más
querías decir algo, porque serás tú que me han hecho. Bueno, sí, pero era como continuando un poco con estas como dos personalidades de Marta Lamas, que es la teórica. Yo sí creo que hay una parte muy elaborada teórica de Marta Lamas, pero que de repente esto que elabora teóricamente no se relaciona con lo que dice cuando está defendiendo algunas posturas políticas, ¿no? Que a mí me parece que será muy interesante tratar de hacer esa vinculación, ¿no? Donde por eso decía yo que era pragmática, ¿no? Eso es todo. Y por otro lado, pues yo quería felicitar a Patti antes de que termine esto, no lo diga yo, porque eso que está haciendo Patti al platicarnos de Marta Lamas, de Marcial Lagarde, etcétera, y sobre todo de Marta Lamas ahorita de una manera tan conciliadora, ¿no? Porque sabemos que hay muchas críticas y no es fácil, pues, ¿no? No es fácil exponer los textos de Marta Lamas, hablar de ellos, resaltando las aportaciones, estemos o no de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Pero finalmente señalar estas aportaciones que ella ha tenido para el feminismo y para otras miradas del feminismo, que además yo creo que ha sido muy pertinente que se incorporaran en este seminario. Gracias, Oli, porque justo me parece que estamos haciendo muchas injusticias epistémicas, las que buscamos justicias. Y entonces sí me parece que vale la pena hacer lecturas más sosegadas, retomarlas. No puedo decir que desapasionadas, porque siempre lees un párrafo y dices, así como diría Aide, ¿no? Pero sí me parece que hay una tendencia muy fuerte a leer a la autora que está de moda. Y esa autora ya borró a todas las demás y no dijeron nada interesante. Y dices, a ver, espérate, porque esto es una... Sí, esto es una construcción por lo menos de 70 años. Y entonces no puedes venir a borrar todo por una nueva elaboración. Y no puedes, o sea, me parecen interesantes títulos como El feminismo ya fue, pero bueno, leamos qué dice eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación, comentario, pregunta? Yo tendría una... Sí, perfecto. No tuve oportunidad de revisar las lecturas porque recién volví al viaje, pero teniendo oportunidad de asistir a la sesión no quise desaprovecharla y la exposición ha sido muy detenida, muy puntual. Me permite intentar construir una pregunta sobre la base de un elemento que me pareció en las primeras láminas que señalaba sobre su trayectoria no fue incluido, que era esta trayectoria de no solo con relación a las publicaciones, incluso a la defensa, el debate feminista. Esto que tú señalabas, que eso a veces le ha llevado a este costo, señalarla como una feminista institucional, ha tenido cargos institucionales en esta misma torre y en esta universidad y lo sigue teniendo. El hecho de que la viuda de Bolívar Echeverría, que había ocupado el cargo de coordinadora del Seminario sobre la Modernidad, después aceptó el encargo de embajadora del Ecuador. Por la situación del Ecuador, bueno, ya eso concluyó, pero la titular de ese seminario, sin haber por lo demás escrito muchas cosas sobre la modernidad, pero ella es la titular de ese seminario sobre modernidad. En parte eso, quería ver cómo lo pensabas o si lo habías considerado en términos también de un diálogo que se dice era más o menos cotidiano con Bolívar Echeverría, en tanto esta apreciación que tú señalabas de que hay un cierto debate de las posiciones culturalistas. Tú decías en este sentido de la cultura determina el género, y más bien su posición sería una, si no enteramente, lo dijiste con claridad, constructivista, pero sí de una idea del género, en tanto lo entiende como lo señalaste,
influye o crea, construye, modifica, cambia, malea la cultura. En efecto, esa sería una discusión muy enlazada con la discusión de ese seminario, en particular cómo teoriza la modernidad, en el sentido de un concepto quizás nuclear en la obra de Bolívar Echeverría, que es el concepto del etos histórico, ¿no? Ahí entran estos referentes, digamos, desde una perspectiva de largo plazo, digamos, sería prácticamente una visión para arrancarla en términos de la filosofía contemporánea, montada en el criticismo kantiano, entre la diferencia de el juicio determinante o el juicio trascendental. Y en Marx, digamos, la idea de si el ser humano modifica sus circunstancias o puede o no moldear dichas circunstancias, ¿no? Incluso en un sentido que impactó fuertemente a la filosofía latinoamericana del siglo XX, la propia llegada de Ortega y Gasset, en el sentido de el ser humano es el producto de sus circunstancias, es decir, este circunstancialismo, ¿no? Entonces yo, ahí mi pregunta iría justamente en esa dimensión. Creo que tú la señalaste, la captaste en el sentido de la noción de hábitus. Habría una clara relación entre etos histórico y la perspectiva más socioantropológica de Bourdieu en ese sentido, pero quería ver cómo encontrabas esa conexión, esa consideración, en tanto que también desde la perspectiva de Bolívar y sobre todo de algunos lectores o lectoras de Bolívar Echeverría, que se hace una suerte casi de oposición en esto que él trata de desligar, ¿no? La cuestión de modernidad y capitalismo, ¿no? Es decir, la modernidad en el sentido de su generización o feminización se ve como enteramente positiva o casi enteramente positiva, lo capitalista en tanto su masculinización o patriarcalización evidentemente se da la carga, digámoslo así, negativa, ¿no? Entonces se potencia esa visión sobre la cuestión de la modernidad o la cultura moderna, la cultura alternativa de la modernidad. Y yo creo que ahí hay un ángulo de conexión también en los dos partícipes de esta interlocución que tú señalabas, en este caso el filósofo crítico, para algunos es el mayor, para otros no tanto, filósofo crítico respecto a la modernidad, y esta posición de ella también como una intelectual, como dices tú, que quiere generar opinión. Creo que ahí también está el peso de su afinidad o pretensión de acercamiento con Bourdieu en la distinción de lo que sería el intelectual, más bien en un sentido sartreano quizás, y lo que sería el homo academicus, ya con toda la carga institucional de la americanización de la modernidad o de lo que Bourdieu llamaría la adquisición de nobleza de Estado de quienes integramos esta institución, ¿no? Esa diferencia, pues, yo creo que no hay como una autoadjudicación de la condición de intelectual. Romper quizás más en los tiempos recientes con las condiciones que crea el homo academicus, digamos, es muy fuerte, ¿no? Tratar de definirse como intelectual cuando tienes todas las condiciones de carga institucional del homo academicus me genera un cierto problema, nada más. Justo por eso hablaba de que podemos ver dos momentos, por lo menos, en la trayectoria de Marta, ¿no? Una en la que está fuera de la academia, y donde genera muchos de los textos que están en la antología, y otra cuando ya está instalada en la academia. Sí, son dos momentos de producción, de presencia, y eso no quiere decir que haya dejado atrás su papel como activista, que ha seguido siendo muy importante, pero también como una persona que ejerce influencia en ciertas esferas de la toma de decisiones, ¿no? Dentro y fuera
de la universidad. Entonces, no es un personaje fácil en ese sentido, porque tiene estas posibilidades de movimiento en distintas instancias y esta posibilidad de generar conocimiento para distintos fines, porque eso sí ha sido una constante, estar produciendo cosas para tener como eso, influencia en ciertos espacios. Y en ese sentido, quizás, pero lo estoy pensando ahorita de bote pronto a lo que tú estás planteando, es muy loco, pero a lo mejor podríamos pensar su noción de política sexual como lo determinante y la ética política con perspectiva democrática como lo trascendental. Pero lo estoy diciendo así como de bote pronto, porque en realidad lo que vamos a abordar en la siguiente sesión es mucho más la relación de Márgara Millán con Bolívar Echeverría, más que en este caso en específico, ¿no? Y ahí está como mucho más clara la vinculación de lo que tú estás planteando. Sí me parece que está más asociada con esa noción de intelectual de Bourdieu que la de fema académica, como en el sentido que tú lo dices, y en ese sentido también de cómo hacer de la distinción algo útil. La distinción ahí está, dice Bourdieu. Por donde le busquemos, ahí va a estar todo el tiempo. Y va a ser un mecanismo de reproducción social fundamental. Pero la posibilidad de hacer de esa distinción algo propositivo, proactivo, asertivo, más que reproductivo, me parece que sería la perspectiva que podríamos tomar aquí de Marta Lamas. Ahora, no solamente se la ha considerado institucional, sino hegemónica. Una noción que a mí siempre me cuesta mucho trabajo, eso de que haya feministas hegemónicas y no hegemónicas, porque yo creo que más bien hay feministas con poder. Y en ese sentido sí que Marta tiene. Tiene, y varios, y muchos, y en muchos lugares. Y bueno, ya ni sé por qué lo traje a la mesa. Bueno, por esta cuestión de la distinción y demás, porque me parece que desde ahí justo ha politizado la posibilidad de hacer cosas. Desde decir, sí tengo poderes, sí puedo hacer cosas, sí puedo influir y sí puedo, eso, sí puedo, que es algo que no todas las feministas tenemos a nuestro alcance. Y eso no tendría por qué ser por sí mismo criticable. Otra cosa es el uso que se haga de eso y para qué, poder para qué, y los efectos de ese poder. Pero el hecho de que lo reconozca me parece valioso. Y no solamente que lo reconozca, sino que de repente hasta ironice en relación con esas caracterizaciones. Y bueno, como todo esto viene de mi estudio de las trayectorias de las antropólogas feministas en México y América Latina, no puedo dejar de vincularlo con una discusión muy acre que ha tenido con otras antropólogas en relación con este papel y de dónde viene esta discusión entre institucionales y no institucionales, hegemónicas y no hegemónicas, porque al final de cuentas es una discusión entre feministas con poderes. No es solamente una discusión entre feministas subalternizadas con las que están mejor colocadas, es mucho una discusión y un debate entre ellas.
entonces eso implicaría llevar esos argumentos a otra situación. Si estamos hablando de las circunstancias o estamos hablando de otros procesos en relación con cuál es la capacidad transformadora del feminismo. No sé si por ahí iba. Yo sí creo, no creo, sí pienso que hay una profunda capacidad transformadora, pero que también respondemos a los debates del contexto en el que nos movemos y a las tensiones y a las contradicciones que tenemos que enfrentar en estos contextos. Y muchas veces pasa por decir, ¿tengo poder? ¿No tengo poder? ¿Estoy aquí y puedo hacer? ¿No estoy aquí? Y entonces mi capacidad de acción, de agencia, de propuesta tiene limitaciones. Y todas esas discusiones sobre la agencia, la capacidad de decidir, etcétera, pues también son discusiones de las antropólogas o de las feministas mismas, independientemente de la disciplina. En fin, que todas estas son discusiones que le dan también materialidad, me parece, a esa afirmación de que el feminismo nos atraviesa, porque no es nada más tomar conciencia de la desigualdad, etcétera, sino de todo lo que tienes que trabajar, argumentar, comprender, interiorizar en relación con lo que significa el feminismo como propuesta emancipatoria. Es que, bueno, a mí me gustaría nada más como señalar esto que hemos visto justamente estas autoras que han tenido efectivamente poderes y que han ocupado hasta espacios partidistas, vamos a llamarlo así, no solo de la política más amplia, sino Marcela como diputada del PRD, Marta Lamas, muy ligada ahora a Clara y a Claudia, y abriendo ahí un espacio que me parece también importante, y bueno, y Márgara con el zapatismo y las otras luchas sociales, Ayotzinapa y en fin, ¿no? Entonces sí como que tienen, o sea, a mí sí me parece que hasta cierto punto son consecuentes, yo eso sí pensaría de cada una, entre su perspectiva teórica, metodológica y su posición política partidista. Eso yo pienso que sí. O sea, nos puede o no gustar, pero es un poco así. Y bueno, para las trayectorias eso es fundamental, pienso yo. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos el 30 de octubre la siguiente sesión.